Información inmediata. El gobierno, dentro de un proyecto de prevención de violencia y fortalecimiento de capacidades, realizará una capacitación y entregará también capital semilla a mujeres y a la población LGBTI. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña aquí en nuestros estudios a esta hora la licenciada Ariana Tanca. Ella es ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Ministra, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en nuestros estudios. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Para mí siempre es un placer estar aquí. Ministra, cuéntanos un poco justamente acerca de esta iniciativa del Ministerio de la Mujer. ¿Qué es lo que se contempla dentro de la misma y cuál es el objetivo que se han trazado? Bueno, el objetivo principal de este proyecto que se llama Emprendiendo con Inclusión y Equidad es apuntar hacia la independencia económica y financiera de las mujeres. En este ministerio estamos convencidas que la independencia económica de las mujeres es la ruta de escape para el círculo de la violencia. Ahora, ¿de qué va el proyecto Emprendiendo con Inclusión y Equidad? La semana pasada lanzamos la convocatoria y en menos de una semana hemos tenido ya 1,700 inscritos, que nos sobrepasa un poco la capacidad que teníamos y que ya se están empezando a inscribir para el módulo que empieza el siguiente mes. Entonces, en este mes, los participantes se van a capacitar en temas de emprendimiento, finanzas personales, contabilidad, entre otras herramientas que les sirvan para potenciar sus negocios. Y al finalizar el módulo, se premiarán, por así decirlo, los 400 mejores planes de negocio. Y a esos 400 planes de negocio se les otorgará un capital semilla de $5,000. Este proyecto lo estamos haciendo de la mano de ONU Mujeres, pero también de la PUSE, quien se ha encargado de elaborar los módulos y todo el aspecto técnico en cuanto a la capacitación. Ahora, ¿cuánto va a durar esa capacitación? ¿Cuánto dura este proyecto hasta que se llegue a esos 400 planes de negocio que van a recibir el capital semilla, ministra? El proyecto tiene una duración de 1 año y mes a mes tenemos las cohortes porque la capacitación dura 1 mes. Y al finalizar esa capacitación, los participantes tienen que entregar un plan de negocios y ese plan de negocio será evaluado y a los mejores planes de negocio se le entregarán el capital de semilla de $5,000. Es decir, si consideramos este año 2024, estamos hablando de cuántos planes de negocio, cuántas personas favorecidas. Al finalizar este proyecto son 400 planes de negocio con un capital semilla de $5,000. Y en el 2024, ¿qué es lo que le preguntaba? Entre 2024 y 2025 que durará el proyecto en su totalidad y esperamos capacitar a 10,000 mujeres y población de la LGBT más durante este tiempo. Ahora, ¿va a haber un acompañamiento en estos emprendimientos? Porque eso es importante también. Así es, justamente por eso no es que solo entregamos el capital semilla, porque nosotros también estamos convencidos que es necesario que nuestras usuarias tengan las herramientas para poder continuar el emprendimiento, fortalecer su propio negocio. Además, no es que solo se dan las clases, no solo se atienden a los módulos, sino que los mentores que dan estas clases también les podrán dar mentorías personalizadas a quienes lo soliciten. Entonces es un acompañamiento constante. Ahora, ¿en base a qué se consideran estos proyectos? ¿Se va a considerar a los ganadores? Los criterios técnicos para elegir a los mejores planes de negocio justamente estarán a cargo de la PUSE, que es quien ha hecho toda la parte académica y quienes han asumido, por así decirlo, nuestro par académico que calificará los planes de negocios. Ahora, ¿cuáles son las características? Cuéntenos un poquito acerca de esto. Es decir, yo estoy interesada, digamos, en ingresar, ¿qué debo hacer? ¿Es solamente para algún emprendimiento nuevo? ¿Qué pasa si yo ya tengo un emprendimiento que tal vez necesite ese apoyo, pero pues ya de alguna manera ha estado funcionando durante un tiempo? Un poco explíquenos para que quienes nos están escuchando sepan cuáles son los parámetros, las características de este proyecto. En este proyecto, todas las propuestas de negocio son bienvenidas. No hay restricción en cuanto a qué tipo de negocio. Y aquí aceptamos y todos son bienvenidos quienes están por empezar un negocio, quienes tienen esa idea de un emprendimiento, pero también quienes ya están emprendiendo y quieren potenciar su negocio. Esos son, no hay restricciones en cuanto a eso. Es decir, si el negocio está funcionando, también puedo aplicar para esto. Así es. Entonces, para los emprendimientos que van a empezar, que tienes una idea hacia dónde quieres ir, pero no sabes cómo guiarte, estos módulos te van a servir, pero también si ya tienes un negocio consolidado, también te va a servir.
Para registrarte en el programa, en la página de la PUSE está el link para ingresar al programa. Solo se tiene que llenar un formulario en la página web y nada más. No hay ningún requisito extra en cuanto a alguna credencial académica o algún tipo de credencial económica, por así decirlo. Es simplemente llenar el formulario y estás automáticamente registrada. Como te comentaba, en menos de una semana de convocatoria hemos tenido ya 1.700 inscritos y realmente nos habíamos puesto como meta 800. Entonces ya para el primer módulo de capacitación que empieza este 16 de junio se han cerrado las inscripciones. Sin embargo, recuerden que esto es todos los meses. Todos los meses pueden participar entonces hasta 1.000 personas, digamos. Así es, tenemos como objetivo capacitar a 10.000 personas, pero como veo cómo se están llevando las convocatorias, creo que esto se puede ampliar a más personas, definitivamente. Ahora, ministra, ¿de dónde van a salir esos recursos que van a ser entregados en este proyecto? Eso es parte del presupuesto actual del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos como parte de los proyectos que llevamos a cabo. Ahora, justamente saliéndonos un poco de este tema, ¿qué otras iniciativas tiene el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos justamente para apoyar la prevención de violencia de género en nuestro país? Algo que, como sabemos, lastimosamente es un problema, diría yo, cultural, y que de alguna manera debe incluir planes nacionales integrados en el cual pues intervengan, trabajen de la mano varias instituciones, varios sectores y también autoridades. Así es. Antes de empezar por esa parte, quiero recordarles a las personas que nos están escuchando que el link para registrarse lo pueden encontrar en las páginas oficiales del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero también en la página web de la PUSE, en el área de educación continua, que es educacioncontinua.puse.edu.es, programa Emprendamos con inclusión y sin discriminación. Muy bien, igual lo vamos a repetir al final de esta entrevista para que pues la gente lo tenga claro y pueda ingresar. Así es. Pero bueno, otras iniciativas que estamos llevando a cabo, nosotros a nivel de capacitaciones lo hacemos, por ejemplo, también de la mano del Ministerio de Educación, estamos en los colegios, en la sensibilización en cuanto a la violencia basada en género, pero también, por ejemplo, articulamos con varias carteras de Estado, incluso con el Ministerio de Deporte, tenemos un protocolo justamente para prevención de la violencia dentro de los ambientes deportivos y sobre todo pensando en que ya Ecuador participará en las siguientes Olimpiadas. También estamos trabajando de la mano del Ministerio de Gobierno. Hemos elaborado un plan de capacitaciones para los tenientes políticos, los comisarios, para los miembros de las juntas cantonales de protección de derechos en cuanto a las medidas administrativas de protección inmediata o los MAPIs. Entonces estamos haciendo una serie de capacitaciones para sensibilizar a los funcionarios en cómo atender los casos de violencia, pero también que tengan información necesaria para redirigirlas hacia los diferentes servicios que tiene el Estado para atender a las sobrevivientes. Ahora también nosotros estamos trabajando mucho en territorio. En 6 meses de gestión hemos visitado 18 provincias y el objetivo de esto es poder llegar a territorio, conocer la realidad, pero también poder sensibilizar a las mujeres en cuanto a la violencia basada en género. Hay muchas mujeres que no logran identificar cuándo están en un círculo de violencia, pero también para nosotros es importante que sepan que existe el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que en muchos casos no lo saben. Entonces, para nosotros también es una oportunidad, por un lado, de sensibilizar, pero también dar a conocer los servicios que da el Ministerio en territorio y de esa manera también un poco incentivar a las mujeres que utilicen los servicios del Ministerio, pero también que se animen a denunciar los casos. Entonces trabajamos en varios ámbitos, sobre todo, y nos enfocamos muchísimo en la prevención. En la prevención y en la atención, en estos dos ejes. Así también estamos llevando a cabo con actividades con nuestros cooperantes. Por ejemplo, estamos con el PNUD ahora para la política pública de reparación integral para víctimas indirectas de femicidio. Ecuador por fin tendrá el registro único de violencia que lo pide la ley desde el año de la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia en contra de la Mujer desde el año 2018 y aún no se ha hecho. Este año por fin Ecuador va a tener el registro único de violencia. Contamos con presupuesto y apoyo técnico por parte de diferentes cooperantes internacionales. Ahora, usted decía que también, pues, obviamente tomando en cuenta lo importante que es trabajar en lo que es la prevención, están yendo a territorio. ¿Qué se está haciendo también, por ejemplo, en la educación? Porque los más pequeños son los que ya deben empezar a entender que debe existir, pues, la inclusión, la equidad de género para evitar, pues, esta cultura machista en la que vivimos lastimosamente en nuestro país. Así es. De hecho, hay que empezar ya con las siguientes generaciones, porque si bien Ecuador es uno de los países en cuanto a Latinoamérica que cuenta con los mecanismos normativos de inclusión económica, social y política de la mujer, somos pioneros en muchas cosas. Por ejemplo, no todos los países tienen una ley de prevención y erradicación de violencia contra la mujer. Ecuador la tiene, pero no así significa que tenemos una cultura
favorable para la mujer, porque aún las mujeres nos da miedo caminar solas en la noche, ¿verdad? Entonces, es un cambio definitivamente cultural. Y eso no se hace a través de decreto, eso se hace a través de la prevención y a través de la educación. Justamente por eso trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación en programas de sensibilización con los niños, pero también con los profesores, para que ellos también puedan identificar en casos de que existe un círculo de violencia, que un alumno esté, una alumna puede estar en un círculo de violencia, porque los datos nos muestran que la mayoría de los casos de violencia que suceden son dentro del círculo íntimo. O sea, pueden ser padres, pueden ser maestros, pueden ser cualquiera del grupo, digamos, íntimo de la víctima. Ministra, justamente hablando de esto, de los datos, revisemos un poco, me imagino que usted debe tener la información con este momento aquí. ¿Cuáles son las cifras en lo que va de su gestión de mujeres que han sido víctimas de agresiones únicamente por ser mujeres, que es la violencia de género, ¿no? Este año tenemos del corte enero-abril, tenemos 35 femicidios, que es una cifra ligeramente menor al año pasado. De hecho, son 12 casos menos. Y este año hemos atendido ya algunos casos que tienen que ver, más de 1,000 casos, por ejemplo, en cuanto a violencia sexual en niños. También hemos atendido casos de trata, y bueno, desde el año 2014 que se tipifica el delito de femicidio, en Ecuador han existido 712 femicidios. Ahora, cuando estamos hablando de estos casos que se conocen, estamos hablando de los que han sido denunciados específicamente. Así es. De los que conocemos, porque la realidad no es esa, sabemos que hay un subregistro. Así es, justamente por eso es tan importante el Registro Único de Violencia, que es una plataforma que va a reunir los datos en su inicio de 9 instituciones, pero posteriormente serán los datos de las 22 instituciones que conforman el Sistema Integral Nacional para Prevención y Erradicación de Violencia en contra de la Mujer. ¿Qué nos va a permitir esta plataforma? Te pongo un ejemplo. Ingresa una víctima al Ministerio de Salud, ingresa su cédula, y yo puedo ver cuántas veces esta persona, por ejemplo, quizás se ha acudido a la justicia, se ha hecho alguna denuncia, o si en ocasiones anteriores ha estado en una atención médica por abuso, o ha solicitado los servicios del Ministerio de Salud en cuanto a servicios psicológicos. De esa manera, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Aquí yo tengo un potencial riesgo. Entonces, es lo que a mí permite como Estado poderla proteger, porque estoy viendo un patrón de un posible círculo de violencia. Asimismo, eso me va a permitir, porque por primera vez el país tenga datos consolidados sobre la violencia que vive la mujer. Que no existe ahora. Al momento existen datos, cada institución maneja, por ejemplo, la Fiscalía lo maneja en el marco de sus competencias, por ejemplo, las investigaciones que se inician en cuanto al femicidio, el protocolo de femicidio. Pero no está cruzada esa información. Más allá de cruzarlos, que tenemos una plataforma que pueden tener todos estos datos que por sí solos no los podemos interpretar. O nos dan una visión parcial de la violencia o de cómo vemos la violencia. En el rato que yo los puedo tener todos visualizados, puedo tener una visión no solo cuantitativa, que yo tengo el número 35 lamentables muertes, que nunca más van a... cada muerte realmente es como un tatuaje que se nos marca en el alma cada vez que una mujer es víctima de femicidio. Pero justamente porque no solo somos números, sino que hay que entender la realidad detrás de un femicidio. Hay que entender las razones estructurales. Y en muchos casos una víctima acude varias veces al Ministerio de Salud, puede ser en el MIES, puede ser a la justicia, pero como yo no tengo datos consolidados, no puedo ver, digamos, los movimientos de esta persona, no me permite a mí como Estado protegerla, ni en política pública, ni teniendo esta información. Entonces, el Registro Único de la Violencia va a ser una herramienta poderosísima para poder tener estos datos consolidados que nos permitan entender el fenómeno estructural de la violencia, no solo como un número cuantitativo, sino entenderlo como cualitativamente, y de esa manera poder tomar decisiones a nivel de política pública, no solo desde el Ministerio de la Mujer, sino con el resto de carteras de Estado que son parte del sistema. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y también por eso muchas veces las mujeres no denuncian? Porque lastimosamente hay impunidad, hay oídos sordos y todo queda en nada. Entonces, ¿para qué denunciar? Ese es un problema gravísimo en nuestro país. Así es. Por un lado, que hay no solo que el proceso de la denuncia puede ser revictimizante, y por eso también trabajamos de la mano con la Fiscalía y con el Consejo de la Judicatura para sensibilizar a los funcionarios primero para que le crean a la víctima, y en segundo lugar que tengan esta perspectiva de género en el momento de cómo recibir estos casos, ¿no? Y también saber tomar las acciones pertinentes, saberlas redirigir a los diferentes servicios que da el Estado. Eso por un lado. Y por el otro, también por eso es que nosotros priorizamos la acción en territorio, de poder
conversar con las mujeres. De tener un acercamiento, de conocer lo que sucede. Así es, porque muchas veces la violencia es normalizada. Y siempre diría yo, exacto, lastimosamente en nuestro país. Y lastimosamente hay otro tema, que se piensa que la violencia física es la única forma de violencia, y no es así. De hecho, el tipo de violencia que más sufren las mujeres en el país es la psicológica, que es una violencia silenciosa. Entonces, por eso nosotros trabajamos con una metodología que se llama el violentómetro, que son diferentes grados de violencia que pueden ir escalando, y con esa herramienta nosotros podemos enseñar o darle las herramientas a las mujeres que puedan identificar en qué momento están en un círculo de violencia, y que no necesariamente es el golpe, sino que en el rato que te intentan controlar tus ingresos, o que te intentan controlar cómo te vistes, o que te humillan en privado o en público. Todas esas herramientas es necesario que las mujeres lo tengan para que puedan salir a tiempo de un círculo de la violencia, para que sepan qué instituciones o dónde pueden acudir, cuál es la ruta de la denuncia y cómo desde el Estado las apoyaremos en cada uno de este proceso de la denuncia, si así desea la sobreviviente denunciar, porque también pues hay casos que la familia y la sobreviviente no quiere iniciar un proceso en la justicia, y pues también respetamos esa voluntad. Ahora, ¿hay un compromiso claro del gobierno para trabajar en la prevención de la violencia contra la mujer? Absolutamente. El gobierno nacional y principalmente el presidente Daniel Noboa tiene un firme compromiso con la prevención y la erradicación de la violencia basada en género. Y para mí un momento muy importante que muestra este compromiso, de hecho, es que el 7 de marzo en Sangolquí firmamos el decreto 192. Este decreto era una petición por parte de las organizaciones sociales por más de 14 años. Además que también está, mejor dicho, en la ley de prevención de violencia en contra de la mujer. Eso no se había hecho. ¿Y de qué va el decreto 192? Declara como servicios esenciales para el Estado el trabajo que hacen las casas de acogida y centros de atención integral. Es decir, esto es una muestra del compromiso político del presidente, del gobierno y de esta cartera de Estado de cara a tomar acciones contundentes para la prevención, porque las casas de acogida y centros de atención integral son espacios que salvan vidas, son espacios que reciben a mujeres y sus familias que vienen huyendo de un círculo de la violencia. Y el hecho de que ser consideradas como servicios esenciales del Estado asegura su financiamiento constante, pero sobre todo priorizado, porque en este momento las casas de acogida y centros de atención integral tienen la misma importancia que la educación, que la salud en cuanto a la adjudicación del presupuesto. Eso le iba a decir, pero este compromiso va acompañado de eso, va acompañado de una inversión en prevención, hay un presupuesto definido. Así es, justamente en este evento que nosotros firmamos en Sangolquí, el decreto 192, el presidente se comprometió públicamente a elevar el presupuesto que se destina el Estado a las casas de acogida y centros de atención integral, que este año tuvimos un leve aumento y se destinaron $2.6 millones y se firmaron 27 convenios con las casas de acogida y centros de atención integral. Para finalizar, ministra, cuéntenos un poco cómo va el proceso de este cambio del Ministerio de la Mujer al Ministerio de Política Criminal. Con mucho gusto, pero primero sí quisiera que la ciudadanía sepa que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se mantiene en nombre y en competencias. Ahora, ¿de dónde nace esto de la política criminal? En enero del año 2022, la Asamblea Nacional de aquel entonces aprueba una ley que reforma varios cuerpos legales en temas de seguridad integral y seguridad del Estado. En su articulado, en el artículo 10.4, que me voy a permitir leerlo, dice lo siguiente: el ente rector de la política criminal y derechos humanos. La rectoría de la política criminal será ejercida por un ministerio con personalidad jurídica, dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, que tendrá las siguientes atribuciones y competencias. Y procede a enumerarse 11 competencias, de las cuales la mayoría son competencias que hoy ya tiene el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Por ejemplo, se menciona la prevención y erradicación de violencia en contra de la mujer, pero también, por ejemplo, transversal la política pública en derechos humanos, la protección a pueblos indígenas en alojamiento voluntario. Esas son competencias que ya hoy tiene el Ministerio. Ya nos había usted comentado en alguna entrevista anterior que había realizado con nuestro compañero Fausto acerca de esto, y decía sí, se va a mantener el nombre, así pero el Ministerio de la Política Criminal, entonces, digamos, o esta parte sería parte, del Ministerio de la Mujer, entonces, y Derechos Humanos. Asumiremos esa competencia nueva, y esto no significa que dejaremos de atender a las mujeres. Esto también fue
Pero se comparte también la inversión, entonces, el presupuesto. De hecho, tendremos un presupuesto nuevo. Un presupuesto adicional para esto específicamente. Así es, no le puedo decir si es $1 o son $1 millón más, porque aún estamos trabajando con el Ministerio de Finanzas, porque el decreto que se tiene que firmar tiene que tener un informe previo del Ministerio de Finanzas. Entonces, no significa que del presupuesto actual que tiene el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se va a quitar un poquito para es importante. Así es, para operativizar la política criminal. No, eso no va a pasar. Tampoco es que vamos a sacar personas de la Subsecretaría de Prevención para que vayan a hacer política criminal. Tampoco. Vamos a tener una nueva estructura orgánica y de hecho esto está orientado a institucionalizar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, porque te cuento que si bien se llama Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, aún funcionamos como secretaría. Y en el decreto ejecutivo del año 2022, con el que se eleva a ministerio, lo que era antes la Secretaría de Derechos Humanos, nunca se cumplió la disposición de cumplir con el tiempo que daba. Le daba 6 meses al gobierno para hacer los cambios institucionales necesarios para convertirse en el ministerio, y nunca se hizo. En esta administración estamos trabajando para por fin institucionalizar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y además asumiremos con mucha responsabilidad la política criminal, que nuevamente no tiene absolutamente nada que ver con la administración penitenciaria. Eso continúa siendo parte de las competencias del SNAI. Más bien la política criminal está orientada a la reducción de la criminalidad a través de la prevención, las diferentes políticas públicas que se tienen que transversalizar en el Estado para en el futuro ir sembrando esa reducción de los índices de criminalidad. Entonces la política criminal se puede ver desde 2 aristas: la preventiva y la ofensiva. La ofensiva seguirá a cargo de quienes hoy tienen la defensa. Como debe de ser. Así es, mientras que la preventiva estará a cargo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que ejerce un rol de ente rector, como ya lo hacemos como ente rector de los derechos humanos, como hacemos como ente rector de la prevención de la violencia avanzada en género. Y esta ley también crea un consejo de política criminal, con quienes se tomarán, las decisiones se tomarán en ese consejo. Quien el Ministerio de la Mujer, de hecho, funciona como secretaría. Quien lidera el ministerio es un delegado de la presidencia. Entonces, nosotros tendremos la iniciativa, la rectoría, pero finalmente las políticas, planes y proyectos tendrán que ser aprobados por este consejo, que está compuesto por 2 instituciones. Me quedo entonces con esa aclaración, ministra. Muchas gracias. Y nuevamente repitamos dónde deben ingresar las personas que quieran pues formar parte o que quieran averiguar algo más de este interesante proyecto que se está proponiendo justamente para trabajar un poco más en la capacitación de las mujeres y en estos emprendimientos que pueden ayudar mucho a la independencia, sin lugar a dudas, de la mujer. Con mucho gusto. Nos pueden buscar en Instagram como minmujerddhh_S. Ahí tenemos colgado el link. También nos pueden buscar en la plataforma X y en Facebook con el mismo nombre. Y pueden entrar directamente en el link educacioncontinua.punce.edu.es/programa/emprendamos con inclusión y sin discriminación 2024. También recordemos que no es únicamente para las mujeres, sino también para grupos vulnerables, que son justamente para el grupo LGBTI, que también formen parte de esta iniciativa. Así es, los invitamos a que formen parte de esta iniciativa, que pues tendrán una oportunidad única para acceder a un capital de semilla de $5,000 y además una capacitación con los mejores mentores de este país. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado a la licenciada Ariana Tanca. Ella es ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Gracias. Muchísimas gracias. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.